Buenos días a todos y todas, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Por ahí me preguntaban en el chat si está la clase pasada, o sea, por lo menos la presentación que hice la clase pasada. Así es que les muestro aquí el aula. Esa es una vista. Entonces, está la página del curso, unidad 2, carpeta clases, y ahí está la clase diagrama de bloque, que la clase pasada prácticamente la terminamos de ver, pero nos falta ver algunos ejemplos interesantes. Entonces, hay unos ejemplos ahí que yo le voy a actualizar la clase nuevamente porque quiero que la veamos ahora, ¿ya? No quería que la vieran previamente, para que solamente me vayan siguiendo, ¿de acuerdo? Luego de eso, vamos a ver un ejercicio que yo les dejé en esa misma unidad 2, en la carpeta ejercicios de clase. Hay un ejercicio para completar. Lo vamos a ver hoy día. Y terminamos con un Kahoot. ¿Ya? Entonces, ahí les va la clase que les voy a compartir. Y quedamos en un ejemplo. Acá. Ahora voy a compartir para que estén viendo. Listo, ahí me imagino que ya están viendo. Todavía está llegando gente. Entonces, fíjense en este diagrama. Este diagrama de flujo, uno tiene aire húmedo a la entrada y sale aire seco. Ya vamos a ver esta unidad al final que se llama psicometría. Psicometría estudia el sistema aire-agua y cómo el agua pasa al aire como vapor o condensa, precipita, y el aire queda con menos cantidad de agua. Entonces, cuando hablamos de humedad, se refiere siempre a la cantidad de agua en el aire. El aire es la misma cantidad siempre. Lo único que cambia es la cantidad de agua en ese aire. Y esta afinidad del agua con el aire en fase gaseosa es lo que nos interesa para ajustar esa humedad. El principio que usan los aire acondicionados tiene que ver con eso también. Así que para poder ajustar el aire se necesitan distintos tipos de procesos. Fíjense acá, está en inglés. Hay 3 cajas. La primera caja dice cooler, un enfriador. Entonces la operación unitaria, ¿cómo se llamaría? Si el equipo se llama enfriador, ¿cómo le llamarían ustedes a la operación unitaria? En inglés o en español, como quieran. Al menos en inglés sería cooling, el sustantivo. Ya, entonces, si ustedes tienen cooler, cooling sería la operación unitaria, sería el enfriador, el enfriamiento. Así de bastante sencillo pasarlo a nombrarlo como operación unitaria. Lo mismo que heater, un calentador, la operación unitaria es calentamiento, pero el nombre en general de ambas es intercambio de calor. Ese es el nombre genérico. Y al equipo le llamamos intercambiador de calor. Ustedes tienen un curso completo donde ven cómo se diseñan estos intercambiadores de calor que se llama transferencia de calor. ¿Ya? Finalmente hay un secador. Secado es en la operación unitaria. Y la combinación de estos 3 equipos nos permiten ajustar la cantidad de vapor de agua que hay en el aire, o sea, la humedad, donde vamos a tener distintas etapas. Entonces, disculpen. Pregunta. ¿Cómo se llamaba? Le voy a marcar yo acá aquí directamente en la presentación. ¿Cómo se llama esto? Donde se unen esas 2 corrientes. Voy a ver respuestas. Punto de mezcla. Punto de mezcla. Muy bien. Y en ese punto de mezcla
Claro, también le puede llamar mezclador. Yo les decía la otra vez, fíjense, me voy a aprovechar aquí que estoy anotando en la presentación. Si ustedes tienen algo de este estilo, una corriente, algo que esté dibujado como un círculo, y aparece una M o los identifican, esto podría ser un mezclador propiamente tal, donde la mezcla que se necesita un poquito más íntima, por decirlo así, necesitan que estén más tiempo en contacto las dos corrientes para que quede bien. Pero ese punto de mezcla, del punto de balance de materia, nos vamos a dar cuenta después que es lo mismo que el mezclador, ¿ya? Pero aquí solamente hay unión de dos corrientes a través de una tubería, por ejemplo, y se unen acá y forman una tercera corriente, ¿ya? Y ese es un punto de mezcla. Si alguien quiere llamarlo mezclador y está dibujado como lo dice acá abajo, bien también. Y como repito, desde el punto de vista de balance de materia, son similares como nosotros lo vamos a hacer. Luego, aprovechándonos de alguien por ahí preguntó en el chat, al otro lado, ¿cómo se llama ese? Voy a borrar esta parte de acá. Aquí donde dice aire seco, hay una, ¿cómo se llama eso? Donde una corriente, resultan dos corrientes. Voy a cambiar el color acá para que sea más fácil. Entonces voy a ver la respuesta que ustedes me están dando. Separador o punto de separación. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una pequeña distinción. Cuando hablamos de mezclador o separador, hay un bloque o al menos una figura que indica que sucede eso. De nuevo, para nosotros no hace diferencia con que estén solamente las corrientes mezclándose o dividiéndose. En este caso es un punto de división, ¿no es cierto? Aquí hay una división. Vamos a poner ahí no para que de división. Y la particularidad es que la composición, si yo lo quiero colocar esto como la corriente A, se forma una corriente B y una corriente C, las composiciones de A, B y C de las tres corrientes son iguales. Porque lo único que hice fue dividir un flujo y la cantidad de materia que va para cada uno de esos lados, expresado como un flujo, por ejemplo, kilogramos por hora, eso va a cambiar la cantidad total, pero no así la composición, son iguales. Entonces, ¿cómo se llama la corriente B? ¿Cómo le llamamos? Y por ahí va lo que alguien había puesto en el chat anteriormente. Esa corriente B que te pone ahí. Recirculación, perfecto, muy bien. Entonces, cuando me refiero a recirculación, es aquella corriente que se dividió en una corriente que sale de la última unidad y se devolvió al equipo, a la unidad, a un equipo, se devolvió al proceso. Generalmente se devuelve como aquí a este punto de mezcla. ¿Ya? La corriente C, ¿cómo la llamamos? Por lo menos yo lo estoy llamando aquí corriente C, pero ¿cómo lo llamamos en general? Esta corriente C, a ver, veamos. Producto, muy bien, con seguridad. Vamos, súper. Entonces, la corriente A que sale de la última unidad en el proceso total, se divide para tener una recirculación y un producto del proceso. ¿De acuerdo? Acá hay situaciones particulares, hay corrientes que son laterales, digamos, o llamémoslo así, que aquí dice, está en azul, que en el cooler, o en el enfriador, hay agua que sale, generalmente hay agua que precipitó, ¿ya? Por las condiciones que uno tiene acá, precipita agua. Y acá hay un sólido que se le agrega al secador y sale un sólido húmedo, que este sólido ayuda a atrapar agua. ¿Ya? Es uno de los procesos que se usa. Pero aquí en rojo hay algo que no es nuestra, ¿cómo le puedo decir? Nuestra incumbencia por ahora. Creo que es la palabra correcta. Pero sí es algo que usted tiene que tener presente. Y se refiere a ver, alguien no lo he explicado anteriormente, pero a alguien se le ocurre qué sería esta flechita roja con una Q al lado.
que sale en un equipo y en otro equipo entra. Perfecto, ahí Elizabeth nos dice que es calor. Vapor, claro, el vapor podría haber sido, pero en general eso se refiere a algo que no tiene que ver con transferencia de materia, sino que con transferencia de calor. Significa que yo he retirado calor de esta unidad, de alguna u otra manera, he enfriado ahí, en ese intercambio de calor, y ese enfriamiento, esa baja temperatura, hace que el agua que estaba como vapor en el aire, precipite, ¿cierto? Por otra parte, en un calentador yo necesito agregar calor. Entonces, por eso está ahí una flechita roja con una cuba al lado, que si yo agregué calor para aquí aumentar la temperatura de esa corriente. Entonces, solamente por intuición, ¿cómo creen ustedes que se retira calor o se agrega calor en un equipo? En general, ¿con qué se imaginan ustedes? Y con eso voy a dar por cerrado este paréntesis de calor, porque de eso no nos vamos a preocupar finalmente. Ya, el intercambio de calor, ese es como el general y así le llamamos. ¿Y ese intercambio de calor de qué se trata? Uno pone en contacto una corriente con otra de forma indirecta. Ya, los refrigeradores no solamente es hay intercambio de calor de una cierta manera, sino que hay un ciclo en los refrigeradores. Alguien me pone por ahí. Los refrigeradores tienen un ciclo de trabajo que se estudia en termodinámica. Ciclo de refrigeración. ¿Ya? Es un poquito más complejo. Pero piensen ustedes que tienen dos tubos, uno dentro de otro, un tubo grande y un tubo pequeño, y por un tubo va la corriente de trabajo que yo necesito cambiar temperatura, y por otra corriente por fuera va una corriente distinta que se le llama de servicio, donde hago pasar agua fría o agua caliente si quiero enfriar o calentar. ¿Se entiende? Es el principio más básico y más simple. Pero hay otro tipo de equipos que le llamamos también intercambiadores de calor, pero tienen un apellido por la forma como se construyen y cómo se contactan las corrientes. En general aquí se le llaman intercambiadores de calor compactos, son cosas más pequeñas donde yo contacto, por ejemplo, este aire a posiblemente aire en otras condiciones de temperatura también sirve. Por ejemplo, si quiero calentar aire, imagínense que ustedes tienen una combustión y los gases producidos por la combustión los reutilizo en vez de mandarlos al ambiente y los trato posiblemente de tal manera de que los que contaminen mucho no los vierta al ambiente, pero piensen ustedes que esos gases de combustión los uso para calentar otras corrientes, por ejemplo. ¿Ya? Esa es como la forma como se hace. Hay muchas alternativas y distintos tipos de equipos, pero en general yo uso una corriente auxiliar o de servicio, como se llama, para poder enfriar o calentar mi corriente principal. Entonces, lo puse en rojo para que lo diferencien de que lo que está en azul o flechas negras son los que nos interesan a nosotros, como desde el punto de este balance de materia. Pero se dan cuenta cómo se va armando, y esto ustedes lo pueden tener en un enunciado. Alguien les pone la secuencia lógica que tiene el proceso y ustedes tienen que ser capaces de transformarlo en cajas y unirlos con flechas. No necesariamente van a tener que agregarlo de calor, eso generalmente puede ser un extra, pero sí, muy importante, dónde está fluyendo la materia y cómo se está transformando. Entra en una cajita y sale de otra manera acá. Entonces yo en el cooler, si precipito agua, la cantidad de agua que hay después del cooler en el aire como vapor es menor que al inicio. ¿Por qué? Porque yo eliminé agua de esa corriente. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de cosas nosotros tenemos más o menos que ir entendiendo. ¿Alguna pregunta de este ejemplo? ¿Alguna duda que les asalte al mirarlo? Les he explicado lo más importante del diagrama, pero si hay alguna otra duda, este es el momento que lo pregunten. La purga. Ok. En este caso no necesariamente va a tener purga. La purga es un caso particular. Hay algunos procesos que tú necesitas purgar y otros procesos que no necesariamente va a purgar. Todo lo que obtengas acá va a ser producto. Y lo único que estás haciendo es que si hay una cantidad de aire que tú quieres que ayude a llegar a las condiciones finales, porque aquí lo que yo marqué como C es un producto que el aire tiene una humedad que yo quiero o que yo necesito. Por lo tanto,
dentro del diseño del proceso se dieron cuenta que si yo recirculo, después de ese secador, recirculo una parte de esa corriente, me ayuda a alcanzar las condiciones que yo quiero mucho más rápido. Recuerden que esto A es el producto del secado, es un producto de esa corriente del secador, después de haber pasado por las otras dos unidades, enfriamiento, calentamiento, secado, obtengo una corriente grande que yo la divido solamente. Y resulta que ustedes pueden analizar esto de dos formas, cuando recién empieza el proceso o cuando el proceso ya está andando después de mucho rato. ¿Qué significa eso? Cuando recién empieza, yo tengo que llenar las tuberías. Entonces, al principio, la corriente de recirculación no existe. A ver, la construcción con las tuberías está, pero no pasa nada de fluido por ahí, en este caso aire, porque cuando recién empieza el proceso se tiene que llenar la tubería para que empiece a funcionar el enfriador. Sale del enfriador, se llena esta tubería, empieza a funcionar el calentador. Sale aquí, empieza a funcionar el secado. Luego, acá, y cuando recién llega a este punto, se divide y ahí se forma realmente la corriente de recirculación. Está instalada la tubería, pero todavía no se llena con fluido hasta que llega acá. Y cuando llega acá, vuelve a modificar todo esto y después se vuelve a modificar, etcétera, hasta que llega a un estado en que no se modifica nada. Esto funciona en un estado constante o estable, por decirlo así. Nosotros le llamamos estado estacionario. Ya vamos a llegar a la explicación de eso. Entonces tenemos dos formas de verlo. Cuando esto está funcionando, recién empieza, que es difícil porque es un estado que cambian todas las cosas y aparecen matemáticamente, aparecen ecuaciones diferenciales, y eso nosotros le llamamos el estado transiente, que es una unidad que vamos a ver hacia el final del curso. Cuando esto está funcionando mucho rato, el tiempo es suficiente como para que las corrientes siempre tengan la misma cantidad de flujo entrando y saliendo, nosotros le llamamos a eso estado estacionario. Y esa es la forma, entre comillas, más simple que nosotros podemos analizar el proceso. ¿De acuerdo? Sigamos. Bueno, ustedes tienen, en la página del curso tienen una guía donde tienen varios ejercicios donde ustedes pueden practicar. Recuerden que el curso tiene una cierta cantidad de créditos asociados y esos créditos contemplan actividades presenciales, bueno, en este caso es online, pero tienen las clases, la ayudantía, el mismo taller donde hay evaluación, pero también en actividad presencial o pseudo presencial en estas condiciones, pero también hay un montón de actividad que nosotros, cuando diseñamos el curso, tienen que ver con estudio propio. Entonces, como yo les dije en las clases anteriores, tienen que dedicarle tiempo a hacer ejercicio porque es la única forma de que esto ustedes suelten la mano, como se dice. Digamos, hacen mucho ejercicio y se van dando cuenta de distintas situaciones y están mejor preparados al momento que les presentan un ejercicio un poco distinto, pero ya tienen incorporadas ciertas cosas y ciertas definiciones en su cabeza que no necesitan repasarlas, sino que las van a usar solamente. Ya las dominan y las usan. Pero para ello tienen que practicar, así es que las guías que les proporcionamos están hechas para eso. No tienen respuesta, no tienen, pero ustedes, si tienen una duda, nos pueden preguntar sin ningún problema. Me pueden preguntar directamente a mí, me mandan un correo, profesor, estoy viendo este ejercicio de la guía y no sé si estoy bien. Entonces, eso, ningún problema, siempre lo pueden preguntar. Ahora, en ayudantía, pues probablemente, a lo mejor la última ayudantía ya pasó eso, pero consistentemente vamos a hacerlo. Las próximas ayudantías van a tener 1 o 2 ejercicios, dependiendo del tiempo que le dediquen, pero siempre les vamos a dejar uno propuesto. Y dejar uno propuesto con una respuesta final. O sea, si les pedimos o les preguntamos algo en un ejercicio, les vamos a colocar la respuesta para que ustedes lo hagan como estudio personal también. ¿Ya? Entonces, para que tengan harto material. Y si eso no fuera suficiente, ustedes en la bibliografía del curso que está en el programa, ustedes se pueden conseguir los libros que aparecen ahí, y hay un montón de ejercicios propuestos. Incluso en internet ustedes buscan ejercicios de balance de materia, también van a encontrar. Pero el mensaje aquí es el siguiente: hay necesariamente que invertir tiempo en hacer ejercicio y estudio personal en casa. Así que no dejen de hacerlo, porque posiblemente, a lo mejor no van a entender el concepto, van a hacer las cosas, pero les va a faltar la práctica para que, por ejemplo, en una evaluación como un certamen, después van a decir, me faltó tiempo.
Uno trata de calibrar esto a que ustedes puedan responderlo en el tiempo necesario, pero si ustedes no han practicado, posiblemente se queden pegados en algún ejercicio y ahí pierden un poco de tiempo. Esto es práctica, mucha práctica. Así que no olviden respecto a eso. Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Y esto es un poquito más creativo. Entonces, ¿cómo se imaginarían ustedes lo que tenga que ver con la digestión, la digestión humana? ¿Cómo harían un diagrama de bloques de ese proceso? Recuerden que es un proceso, se están transformando. Un alimento se transforma de tal manera de aprovechar todos los nutrientes que tiene un alimento. Entonces, ¿cómo se imaginan eso? Alguien podría ir a anotar en el chat o decir en voz alta qué etapas consideraría, y cada etapa va a ser una cajita. A ver, yo les voy a proponer aquí un diagrama de bloques que posiblemente no sea el más completo, pero sí es bastante gráfico respecto a las partes más importantes de la digestión humana. Entonces, ¿dónde parte la digestión? Eso es lo primero, uno hace un recorrido. ¿Qué es lo primero que... Creo que el sistema digestivo, ¿dónde parte? Si uno se acuerda de cuando lo pasó en el colegio. En la boca, muy bien, perfecto. Hay una cajita. En la boca, ¿qué permite que empiece la digestión? ¿Qué ayuda a la digestión? En esa zona, en la boca. Va a entrar el alimento a la boca. Los dientes y la saliva, muy bien. Los dientes nos ayudan a hacer lo que uno llama, bueno, ahí está un modelo. A lo mejor yo no tengo incorporado los dientes, a lo mejor es bueno, pero el diente es parte del equipo, por decirlo así. ¿No es cierto? Eso es un triturador. Es molienda. Lo que tenemos ahí es un proceso de molienda, de disminución de tamaño, etc. Ayuda. Claro, la saliva ayuda a humidificar también para que sea más fácil producir el bolo alimenticio. Pero digamos que los dientes es parte del equipo, ¿no es cierto? El equipo se conforma por algo que, una mandíbula que está haciendo esta veces de machacador, y los dientes es parte de eso. Entonces, la boca es el equipo. Pero se le agrega algo que viene fuera de la boca, o al menos es parte del cuerpo, pues la saliva es otra corriente que entra. Las glándulas salivales producen la saliva para ayudar a que el bolo alimenticio se forme, pero recuerden que la saliva también tiene enzimas que ayudan a empezar a degradar el alimento en los elementos más pequeños. Así que ahí tenemos un primer diagrama de bloque. Un primer bloque del proceso digestivo. Después de la boca, ¿hacia dónde va? Está muy simplificado, obviamente, pero nos sirve para entender. Vamos al estómago. Digamos, muy bien, ya me estaban contestando. Perfecto, hablan del esófago y todo eso, y hay un esfínter justo antes de entrar al estómago. Pero digamos que todo ese camino es una tubería, ¿no es cierto? Y ahí está. Porque el siguiente gran proceso de transformación es en el estómago. Acuérdense, cada proceso igual cambio o transformación. Entonces, el camino después de la boca por el esófago, para llegar al estómago, el alimento no sufre cambio. Pero sí al llegar al estómago, es otra gran cajita que vamos a poner aquí. Y esta caja nos va a indicar un gran proceso que es lo que pasa en el estómago. Entonces ahí hay otra degradación del alimento. Y hay jugos gástricos, así como saliva en la boca, hay jugos gástricos que permiten, que se producen y entran al estómago de tal manera que nos ayudan a digerir mejor el alimento. Entonces, si viene el intestino delgado, ¿cuál sería la siguiente caja? Este es mi modelo del proceso, ¿de acuerdo? Y son las grandes partes donde hay transformación. Hay una enzima digestiva que ayudan a que en el intestino delgado se pueda degradar ciertos alimentos. Para que ustedes más o menos tengan una idea, en el intestino delgado todo lo que es fruta y verduras, a este nivel los nutrientes con esa enzima digestiva pasan al torrente sanguíneo. Entonces cuando ustedes comen fruta y verduras después de almorzar o comer algo que se degrada en el estómago,
ese fruta y verdura no se degrada hasta pasar el estómago e ir al intestino delgado. ¿De acuerdo? Entonces, a veces hay cosas, los vegetales en general, a nivel de intestino delgado se empiezan a degradar. Entonces, del intestino delgado, los nutrientes pasan a la sangre o a la linfa, o pasan al intestino grueso. Entonces, ahí tenemos un punto de división. El intestino grueso vuelve a pasar a la sangre y a la linfa. Ahí llega hasta a nivel celular. Y el intestino grueso después viene la purga, o el desecho. ¿Se fijan que hasta ese proceso, el hecho de alimentarse, la digestión humana se puede ver como un proceso y nosotros tenemos distintas cajas que van representando cada transformación y esa transformación hasta finalmente llegar al producto final, o sea, entregar a las células para que vivan, se reproduzcan y hagan su labor especializada, o tengan un desecho. ¿Se entendió? Esa es más o menos la idea de generar un diagrama de bloques y en este proceso, así como existe esta digestión humana, podemos tomar un montón de ejemplos de la vida, de la naturaleza, y nosotros podemos esquematizarlo con este tipo de diagrama de bloques. ¿Alguna pregunta de este ejemplo? Ok. Permiso, voy a tomar un poquito de este. Entonces, sigamos. Hay más ejemplos, pero aquí tenemos un ejemplo bien largo. Está desarrollado acá, se los voy a subir porque yo quiero que veamos el ejemplo que les tengo para hoy día. Pero fíjense, tenemos un enunciado así de largo y tenemos el diagrama de bloques, las condiciones de cada corriente, etc. Y tenemos una alternativa 2 para ese mismo. Tenemos otro ejemplo y tenemos otro diagrama de bloques. Entonces, me voy a ir les voy a dejar a ustedes para que vean, está todo desarrollado, el ejemplo 2, y veamos el ejemplo 3, que es bien completo. ¿Ya? Porque hay un concepto que me gustaría que ustedes entendieran. Fíjense lo siguiente. Cada vez que ustedes lean un enunciado, les recomiendo que subrayen o destaquen aquella palabra que indique un proceso o indique que hay un equipo que va a hacer una transformación. Entonces, vamos bien. Sal cruda con 99% de... ¿Qué es lo que es KNO3? ¿Alguien? KNO3, ¿cómo se llama eso? Nitrato de potasio, muy bien, muy bien. Y un por ciento de NaCl, no lo voy a preguntar, yo creo que la mayoría lo sabe, que es cloruro de sodio, sal común, ¿ya? Se disuelve en agua fresca más una solución agotada. Obtenerse una solución saturada en nitrato de potasio con algo de cloruro de sodio a 70 grados Celsius. Entonces, en esa oración, ¿qué palabra ustedes destacarían que está indicando que puede haber una transformación o un proceso? Una sola palabra. ¿Cuál destacarían ustedes? Perfecto. Las personas que responden acá, disuelve. Lo voy aquí a encerrar en un circulito. ¿Y cómo yo disuelvo una sal en agua? Porque esto está, si tiene unas ciertas porcentaje y se disuelve, lo más probable es que sea agua, porque las sales son solubles en agua. ¿Cómo hago eso? Mezclando o agitando, perfecto. Aquí Francisca nos dice, mezclando o agitando. Entonces, la operación unitaria es mezclado o agitación. ¿En qué equipo? En un mezclador o un agitador. ¿De acuerdo? El mezclado puede ser sin agitación o con agitación. La agitación en sí tiene una mezcla, pero el mezclado puede ser simple, solamente al contactar sal con agua y se empieza a disolver solo, ¿ya?
Posiblemente hay dos flujos, ¿sí? Uno que es donde entra la sal y uno donde entra agua y entra un equipo, ¿no es cierto? Entonces ya se están vislumbrando en su cabeza cómo sería el proceso. Pero vamos por partes. Ya nos dimos cuenta que disuelve nos está diciendo algo del proceso. Y aquí para disolver vamos a mezclar esa agua con las sales. Vamos a la segunda oración. Este licor, le llaman licor generalmente a un líquido con un soluto o algo que esté disuelto, ¿ya? Este licor se envía a un cristalizador, saliendo una solución saturada de 30 grados Celsius y 2,5% peso. Peso significa eso, o sea, masa del compuesto dividido por masa total de cloruro de sodio en solución. Entonces, díganme, en esta oración, ¿cuál es la palabra que ustedes tienen que destacar? Vamos, estoy viendo acá. Cristalizador, perfecto, estamos muy bien. Entonces, cristalizador ya le están indicando el nombre del equipo. Cristalización sería la operación unitaria. Luego, el nitrato de potasio sólido se prepara por centrifugación y la solución agotada en parte se recicla y el resto se purga. ¿Qué significa eso? Yo quiero obtener un sal sólida a partir de este licor que viene del cristalizador por un proceso que se llama, y aquí no le voy a preguntar porque está bastante explícito, centrifugación. Vamos a subrayarlo o destacarlo, que es la siguiente operación unitaria. Entonces llevaríamos tres cajas, una que mezcla, una que es donde se cristaliza y otra donde se centrifuga. Entonces la solución agotada, hay una parte, solución agotada significa que tiene poca sal, ¿ya? Esta solución agotada en parte se recicla y el otro se purga. Entonces, si es agotada, también es una corriente que sale de la centrifugación que yo no quiero, y hay una corriente de centrifugación que sí yo estoy recuperando como producto. Entonces, ojo, sale de la centrifugación una corriente con la sal sólida y la otra sale una solución que tiene poquita sal. Y esa solución que sale, una parte se recicla y la otra se va a la purga. La pulpa que sale de la centrífuga, o sea, quiere obtener el sólido, el nitrato de potasio, pero igual tiene un poquito de agua, digamos, por eso se le llama pulpa ahora. Ya no es una solución, es una pulpa, y la viscosidad se nota, es más viscoso. La pulpa que sale de la centrífuga retiene un 10% solución. ¿Qué significa eso? Que hay una parte que es líquido, muy pequeña, pero que tiene una cierta concentración. ¿Hazte una pregunta? Sí. Francisca me pregunta si sale una flecha hacia arriba y otra hacia el lado. Sí, más bien para el lado más que arriba. Ya les voy a mostrar el diagrama, solamente aquí lo estamos conceptualizando en la cabeza, de ver cómo nos imaginamos el proceso, pero está bien que me sigan, súper bien. Entonces, sale una solución, y recuerden, es como ustedes, imagínense que ustedes tienen una bolsa de té, la ponen dentro de su taza, y está mucho rato, y el té ya no se tiñe más, o sea, ya no hay más compuestos que se solubilizan en agua. Si ustedes sacan la bolsa de té, el té queda con una cierta concentración, ¿no es cierto? Es agua con un montón de sólidos que se solubilizaron. Pero la bolsita queda mojada, ¿no es cierto? Ese líquido que quedó en la bolsa, ¿qué concentración tiene? Va a ser la misma que quedó en la taza, ¿no es cierto? Porque estuvo tanto rato ahí, o uno piensa que se mezcló tan bien, que el líquido remanente que queda en la bolsita, hay un montón de sólidos ahí, pero también hay un poquito de líquido retenido, se le llama solución retenida. Tiene la misma concentración que el té que quedó o la infusión que quedó en la taza, pero una menor cantidad. Y eso se refiere a esto. La pulpa que sale de la centrífuga retiene 10% de la solución. O sea, 10% del líquido producido en toda la solución se va a ir con este sólido y por eso es una pulpa. Luego se envía a un secador. Entonces, vuelvo a destacar, después de la centrifugación yo tengo un secador. Y ahí se elimina toda el agua. Todo el remanente que quedó de esta solución, ahí yo lo elimino. Entonces después nos dan unos datos bien interesantes, que se dice la solubilidad de nitrato de potasio a 30 grados Celsius y a 70 grados Celsius. Y no importa qué cantidad de cloruro de sodio haya. ¿Cómo ustedes entienden, o alguien me podría decir,
en breve, ¿qué es la solubilidad? En sus propias palabras. Si alguien tiene alguna idea de qué se trata o cómo se imagina que se explica la solubilidad. Entonces, el dato nos dice, la solubilidad en nitrato de potasio son 100 libras de agua, perdón, cada 100 libras de agua yo puedo tener 45,8 libras de nitrato de potasio a 30 grados Celsius o 138 libras de nitrato de potasio a 70 grados Celsius. Voy a ver las respuestas. Ya la de facilidad en compuesto para disolverse, una buena explicación coloquial, la capacidad de una sustancia de disolverse en otra, muy bien, capacidad absoluta para asociarse con un líquido, no solamente líquido, un solvente, ¿ya? Pero generalmente el solvente es líquido, ¿no es cierto? A una cierta temperatura. Claro, esa es como la idea general que nosotros tenemos. La solubilidad, ustedes van a ir aprendiendo sobre todo la parte termodinámica, que es la que nos compete a nosotros terminar que el equilibrio. Es una condición de equilibrio-saturación en la cual llego a la solubilidad a ciertas condiciones de presión y temperatura y ya no cambia ese número. Por eso aquí depende de la temperatura. Si aumenta la temperatura, aumenta la cantidad que es posible solubilizar. Y tiene que ver, es algo físico-químico, y tiene que ver con la afinidad de un soluto con un solvente. Como las sales son iones o se disocian en iones y el agua es polar, el agua puede solubilizar las sales. ¿Cuánto? Depende de la temperatura. ¿Qué significa esto? Si yo tengo 100 gramos de sal, yo soy capaz de solubilizar 45,8 libras de esta sal. Si yo sigo agregando a esa solución nitrato de potasio, ya no se va a solubilizar. ¿Y cómo se va a ver? Se forman dos fases. ¿Qué significa dos fases? Yo distingo, por ejemplo, hago en un vaso precipitado, transparente, yo distingo que hay un líquido y hay un sólido precipitado al fondo. Significa que a esas condiciones de temperatura, por ejemplo a 30 grados Celsius, si yo le agrego 50 libras de nitrato de potasio al agua, a 100 libras de agua, perdón, 45,8 libras se van a solubilizar al agua y se va a parecer que es un solo líquido, no se va a ver nada más, pero el resto se va a ir hacia el fondo, porque el agua no es capaz de retenerlo. Pero si yo aumento la temperatura a 70 grados Celsius, yo voy a poder agregar más nitrato de potasio sin que se distinga dos fases, sino que una sola. Entonces, es una condición, por eso se le llama de saturación. Cuando se habla de una solución saturada, significa que yo he llegado al máximo de soluto que puedo agregar a un solvente sin que se forme otra fase. Piénsalo ustedes en un experimento en la casa. Agua y sal, o agua y azúcar, como quieran, y tomen la temperatura, termómetro, y empiezan a agregar, ustedes masan, si pueden tener la posibilidad de hacerlo, masan la cantidad de azúcar o sal, mezclan para que sea más rápido la solubilización, y ven, ojalá en un vaso que sea transparente para que sea más fácil observar, y ven, y no hay nada de sólido que se fue al fondo. Entonces, ok, todavía puede atrapar y solubilizar más sal o azúcar el agua. Y va a haber un momento que ustedes les van a seguir agregando y por más que mezclen, se les va a formar el sólido abajo. Significa que el líquido que está sobre ese sólido está saturado. Ya no puede solubilizar más. Por eso se le llama saturación. Esa condición también se llama de equilibrio. Lo van a ver en detalle más adelante, pero hay lenguaje en común que ustedes ya deberían manejar. Entonces, está saturada esa solución porque no es capaz de disolver más soluto. Pero, después de eso, si ustedes pueden calentar eso, se van a dar cuenta que lo que estaba abajo precipitado se empieza a solubilizar. Entonces, la solubilidad en general es función de la temperatura. ¿De acuerdo? Usted aumenta la temperatura, la solubilidad aumenta. Ahora, si un compuesto es polar, necesito un solvente polar. Si un compuesto es apolar, necesito un solvente apolar. ¿De acuerdo? Más o menos eso es el concepto de solubilidad y las palabras coloquiales que usted hizo claro, la capacidad de un solvente de solubilizar un soluto. Entonces, tenemos del enunciado 4 cosas destacadas y serían 4 cajitas, ¿no es cierto? Primero, el diagrama del proceso, lo vamos a usar esas 4 cajas, vamos a usarlo para cada uno de estos procesos.
vamos a enumerar y siempre es importante enumerar, porque así uno se refiere más rápidamente. La corriente 4, ¿qué es lo que hay? Y uno, si la tiene enumerada, es consistente y sabe lo que hay en cada corriente. A lo mejor la numeración que yo les propongo no es la numeración que ustedes hubieran hecho personalmente, pero todos vamos a estar claros qué es lo que hay en cada corriente. Y eso es lo importante. A partir del número de corriente que vamos a asignar, hay que generar información. ¿Qué compuestos hay ahí? ¿En qué condiciones? Etcétera. ¿Ya? Entonces, este enunciado, fíjense, yo ya les había destacado aquí en la presentación las palabras clave, ¿no es cierto? Para que ustedes las tengan. Y lo mismo el concepto de solubilidad que yo quería comentarles de qué se trataba. Por lo tanto, vamos haciendo el dibujo. Está el mezclador, está el cristalizador, la centrífuga y el secador. ¿Ya? Las 4 cajas que todos ustedes identificaron. Entonces, va a entrar, yo le digo la corriente 1, generalmente la corriente 1 le llama la corriente de alimentación. Tiene 99% de nitrato de potasio y 1% de cloruro de sodio. Entonces, como alguien muy bien dijo en el chat, va a haber una corriente que entra también que va a ser agua. 100% de agua. Agua pura. Vamos a lo siguiente. Después de mezclarse, se va a formar una corriente que tiene los 3 compuestos. Todavía no podemos decir nada cuál es la composición de esa corriente 3, porque eso es un balance de materia. Entonces, ya vamos a llegar a eso. Luego del cristalizador, sigo teniendo una cierta cantidad de nitrato de potasio y cloruro de sodio con agua, pero pasa algo, dicen que sale saturada. Ya vamos a ver cómo eso se pone para el proceso. Pero sabemos que del cristalizador se mantiene esta cantidad se mantienen los 3 componentes, pero van a cambiar las cantidades relativas entre ellos. Acuérdense la centrífuga. Hay una solución agotada que tiene agua, mucha agua, un poco de cloruro de sodio y un poco de nitrato de potasio, la cual se recircula el proceso. Entonces hay 2 formas de que ustedes lo ven la recirculación. En este caso, la recirculación va directamente al equipo, o alguien podría haber dicho, mira, yo lo voy a recircular a la corriente de entrada para generar una alimentación total al mezclador. Las 2 son válidas. ¿Ya? Va a cambiar un poquito la forma que uno resuelve después los balances de materia, pero el resultado final va a ser el mismo. Entonces, tienen 2 alternativas. Aquí, como yo les pongo que la corriente 6 de recirculación entra directamente al mezclador, o la 6 podría ser contactado con la corriente 1 antes de entrar al mezclador, que es que al final el resultado final es el mismo. Y esa corriente agotada, solución agotada que sale de la centrífuga, también hay una fracción que se purga. Por lo tanto, ¿qué sabemos de 5, 6 y 7 que tienen la misma composición? La corriente que aquí me interesa es la pulpa que sale en la centrífuga, porque eso tiene poca agua, muy poca agua, con mucha sal sólida, como de nitrato de potasio y de cloruro de sodio, y está solubilizada en esa poquita agua que hay ahí. La solubilidad o la cantidad de sal disuelta en agua, en la corriente 8, tiene la misma concentración que las sales disueltas en la corriente 5. Y por lo tanto 6 y 7. El ejemplo, siempre el ejemplo que les di de la bolsa de agua, en la bolsa de té, en la infusión que se están haciendo. ¿Ya? Finalmente, en el secador, yo quiero eliminar agua. Entonces el agua se va como vapor, pero 100% agua. Y finalmente obtengo mis sales solas. ¿Ya? Pero la gracia de esto es que yo logré posiblemente, aunque ustedes no lo crean, a veces ese 1% de cloruro de sodio no me gusta que esté ahí. Yo lo que quiero es que esté más pura el nitrato de potasio. No lo necesito así. Entonces, todo este proceso se hizo solamente para eliminar ese 1%, o al revés, si yo quiero, dependiendo de las condiciones que yo tengo en el proceso, a lo mejor yo quiero enriquecer esta mezcla de sal en cloruro de sodio. Bueno, depende de lo que yo necesite. Pero este proceso tiene de todo, fíjense. Tiene alimentación, tiene recirculación, punto de división y recirculación, y aquí tiene una purga.
Y ahí uno anota los datos a continuación. La solubilidad en nitrato de potasio en agua a 70 grados Celsius son 138 libras de nitrato de potasio por cada 100 libras de agua. Y anoto lo mismo para 30 grados Celsius. Esas son unas relaciones que se transforman en una ecuación que me van a ayudar con los balances de materia a determinar todas las composiciones del proceso. Así yo hago una trazabilidad, por decirlo así, de toda la cantidad de materia que está entrando al proceso y que lo está dejando. Entonces, el primer dato de solubilidad corresponde, o relación de solubilidad corresponde a la corriente 3, y la segunda a la corriente 4, sale la 4 acá, pero también la centrífuga lo único que hizo fue separación física. Por lo tanto, la solubilidad, lo que queda del líquido, sigue siendo la misma que en 4. Por lo tanto, 8 sale con la misma, la solución ocluida, le llaman, o atrapada por esta pulpa, tiene la misma concentración que en la corriente 5, en la 6 y la 7. Por lo tanto, corriente 4, 5, 6, 7 y 8 tienen el dato de solubilidad es compartido. Y eso solamente por saber conceptos de qué está pasando en el equipo. Recuerden, centrífuga, lo único que hacer, lo que es más pesado se va a ir hacia afuera y lo más liviano se queda al medio. Entonces, nosotros podemos con esta misma numeración decir, hacer una tabla y decir, cada corriente, que le pusimos un número, el estado de cada una de estas corrientes, qué etapa o qué representa cada etapa en estas corrientes, la composición de cada corriente y el número de componentes. Entonces, toda esta información nos permite conocer bien el proceso, de qué se trata. Dice, profe, ¿cómo sabía que era la 3? ¿A qué te refieres? Vuelvo atrás. La corriente 3 de la solubilidad, porque, permiso, el licor se envía a un cristalizador saliendo una solución saturada a 30 grados Celsius. Ahí está el dato. Posiblemente esté al revés. A ver. No, ahí está bien. En agua fresca obtienes una solución saturada después de disolver con algo a 70 grados Celsius. Entonces lo que sale del mezclador está a 70 grados Celsius. Y lo que sale del mezclador es la corriente 3. Lo que sale de la corriente 4 ya está a 30 grados Celsius. Y después ya no cambia la temperatura. ¿Ya? Por eso sabía que era la 3. Bueno, ahora quedó atrás el enunciado, pero ustedes cuando estén haciendo un ejercicio el enunciado lo tienen al lado. Entonces ahí van chequeando la información. Entonces, corriente 1, sola sólido, porque son las sales. La corriente 2 es solamente agua. La 3 es la solución. La 4 una suspensión, porque también hay sólido que no está solubilizado, o está solubilizado completamente. A la 5 la solución, lo mismo que la 6 y la 7. ¿Ya? Solamente hay líquido que está con algo de soluto solubilizado. El 8 es una pulpa, es mucho más viscosa. El 9 es vapor de agua y el 10 vuelve a ser sólido. Entonces aquí le explican la etapa y la composición. Y otra forma de verlo. Ustedes, esto es equivalente a lo que viene a esto otro. ¿De acuerdo? A veces, cuando aquí, miren, esto es muy práctico cuando hace balance de materia y puedo anotando las composiciones inmediatamente en el diagrama de flujos. ¿Ya? Pero imagínense que tienen miles de cajas y cada caja tiene muchos compuestos. Posiblemente ordenarlos en una tabla va a ser mucho más fácil para no saturar de símbolos y cosas por el estilo en las cajitas. ¿Ya? Entonces, aquí no hay, hasta ahí el ejemplo. ¿De acuerdo? Ese ejemplo es bastante bueno. Entonces ahora me gustaría mostrarles el ejemplo que yo les preparé para esta clase. Un ejemplo particular. De hecho, si me permiten, voy a dejar de compartir esta presentación. Tengo una pregunta acá. Es suspensión porque hay material que después que cristalizó, cuando cristaliza algo precipita. Entonces tienes una mezcla de una solución más un sólido suspendido. Por eso se le llama suspensión.
Ahí me preguntaban en el chat. Porque si no, si hubiera sido solamente una solución, significa que lo que cristalizó, yo lo saqué del cristalizador. Hubiera habido otra corriente hacia abajo que sale cristales. ¿Ya? Pero como no hay ninguna otra corriente, yo la cambié. Y así se le llama. Cuando hay sólidos suspendidos en los líquidos, uno le llama suspensión. Y que se notan que los sólidos no se han solubilizado. ¿Ya? Entonces, fíjense en este enunciado que les tenía preparado para hoy. Ustedes lo tienen en la página del curso. Es un poquito largo, pero vamos viéndolo. ¿De qué se trata? Voy a ir subrayando, a ver si me siguen, pero voy a ir subrayando aquellas etapas que son importantes. O al menos voy preguntando. Vamos, dice, la extracción de semillas oleaginosas. ¿Qué es lo que son las semillas oleaginosas? ¿O alguien me puede dar un ejemplo de una semilla oleaginosa? ¿Qué, cuando les digo semilla oleaginosa, qué se imaginan ustedes? ¿Alguien? Vamos a ver una respuesta, una otra. ¿Qué tiene aceite? Bien, óleo viene de aceite. Donde se saca aceite, perfecto. La semilla de maravilla, la semilla, las de soya, en general cualquier semilla, pero son las que más se usan, pero tienen mucho aceite. Recuerden, no sé si ustedes se acuerdan un poquito de bioquímica del colegio o algún concepto que vieron en algún curso, el ciclo de Krebs y todas esas cosas. Pero uno se acuerda de cierta, no se acuerda del detalle, pero hay cosas que no se olvidan. La que genera más ATP o más energía utilizable dentro de todos estos ciclos son los lípidos, las grasas, el aceite. Entonces, las semillas para poder germinar necesitan mucha energía, ¿no es cierto? Y esa energía está almacenada en forma de aceite. Por eso todas las semillas tienen una gran cantidad de aceite, las semillas vegetales. Y estos aceites son aprovechables por nosotros generalmente como alimento. Y hay alimentos que son commodities. Commodities se refiere que son alimentos que se producen en gran volumen, son baratos de producir y los usamos para todo. Un aceite maravilla que compra para la casa. Se saca de las semillas. Y para que ese aceite sea comestible, lo que se hace es prensar las semillas, apretarlas mucho, hasta que por ese proceso físico se desprenda el aceite y se recupera. Y se hace a temperatura baja y se llama prensado en frío. Pero también está la posibilidad que algunos aceites son un poquito más especiales, no solamente tienen puros lípidos, también tienen algunos compuestos que se llaman carotenoides, u otros compuestos que o son aceites especiales que tienen alto grado son poliinsaturados, o sea, lo que ustedes popularmente conocen como omega 3, omega 6, omega 9. Y esos aceites se pueden obtener con otras tecnologías porque son aceites que son más interesantes de estudiar o de producir, porque tienen un valor de mercado un poquito mayor y necesitan una tecnología un poquito mejor. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos este tipo de semilla y queremos traerla con CO2 supercrítico, es cuando esa semilla produce un aceite especial. Por ejemplo, la semilla de rosa mosqueta. Rosa mosqueta es una especie endémica chilena y su aceite es muy bonito. Tiende a ser rojizo, tiene carotenoides y se usa mucho en la cosmética. ¿De acuerdo? Entonces ese aceite tiene un valor mayor de mercado. No es para comer, se podría, pero no es directamente para comer. Y se puede extraer con CO2 supercrítico. Y aquí les voy a explicar un poquito de qué se trata. Entonces, las semillas oleaginosas que se extraen con CO2 supercrítico es un proceso que se lleva a cabo a alta presión. Y aquí dice 30 a 50 megapascales, lo que es equivalente a decir entre 300 y 500 bar, aproximadamente 300 o 500 atmósferas. O sea, fíjense que es una presión bastante alta. Donde el CO2 supercrítico actúa como solvente para extraer el aceite que está contenido en las semillas. Este proceso es batch, o por lotes, o sea, yo cargo
algo, los traigo, termino de extraer, saco y tengo que cargar materia prima nueva. Y consta de un ciclo de solvente. ¿Qué es lo que es un ciclo en este caso? Se refiere a que yo parto en un punto y siempre vuelvo al mismo punto. Y esto se mantiene perpetuo. Hay ciertas restricciones porque nada funciona con eficiencia 100%, pero funciona como ciclo. Y en el cual el CO2 va cambiando sus condiciones de temperatura y presión para solubilizar el aceite y luego hacerlo precipitar para obtener un producto prácticamente libre de solvente. La concentración de CO2 es menor a 1% en peso o podría ser incluso nula cuando uno obtiene el aceite. ¿Ya? Esa es la idea. Yo traigo aceite, después lo puedo separar con el CO2, o sea, extraerlo primero de las semillas, después separarlo, y ese aceite lo obtengo prácticamente puro, sin nada, solamente lípidos. Entonces, CO2, para que pueda solubilizar primero, actúe como solvente y luego haga que precipite el aceite, lo único que tengo que hacer yo es ir modificándose en temperatura y presión. Es un proceso un poquito complejo de entenderlo en su detalle, pero más o menos de eso se trata. Y eso es lo que yo he hecho en investigación, a todo esto, por eso le estoy dando este ejemplo. Después dice, el ciclo de solvente, aquí estoy, y lo voy a destacar, ciclo de solvente, consta de un estanque de trabajo. Entonces, ahí tenemos almacenamiento. Vamos destacando. Estanque de trabajo. Que opera a 60 bar y 20 grados Celsius. Después dices, para almacenar el CO2, y el cual antes de ser bombeado, ojo, bombeado, aquí en alguna parte hay una bomba, se enfría hasta 15 grados Celsius para asegurar que se encuentra en fase líquida. O sea, tengo un estanque de trabajo, voy a bombear ese CO2 que está almacenado, pero antes de eso yo tengo que enfriar. Entonces, está metido en una pequeña oración, están tres cosas distintas. Entonces, es para asegurar que se encuentra en fase líquida al bombearlo, se refiere. Y aquí la pregunta dice, ¿para qué se hace esto? Entonces, cuando ustedes tienen mecánica de fluidos, se van a dar cuenta que un fenómeno que se produce en una bomba, cuando va a impulsar un líquido, se llama cavitación. ¿Y qué significa eso? Que el líquido puede cambiar de fase dentro a vapor, y eso produce unas burbujas que colapsan y dañan mecánicamente el equipo, y es un fenómeno indeseable, ¿ya? Entonces, para asegurar que eso no suceda, hay que asegurar que el líquido a bombear siempre sea líquido en todo momento. Si yo enfrío mucho, me permite que el hecho de que yo mueva un fluido que hace que aumente la temperatura, me ayuda a también un fenómeno que tiene que ver con la presión de vapor también. Pero eso, al enfriar, me ayuda a que siempre yo voy a tener ese fluido en forma líquida. Por eso se hace este preenfriamiento antes de bombear. No me voy a explayar en eso porque es algo que ustedes tienen que estudiar en detalle en otro curso. Después, antes de entrar a un extractor, porque ¿qué es lo que voy a hacer yo? Tengo un estanque, donde tengo el CO2, voy a bombear para que pase por un estanque, un extractor donde tengo las semillas, hago pasar, porque el proceso va a cargar las semillas, hago pasar el CO2 y ese CO2 va a ir solubilizando y recuperando aceite. ¿Ya? Pero antes de eso, dice, antes de entrar al extractor, la temperatura de la corriente del CO2 debe ajustarse a la temperatura de extracción, la cual es 40 grados Celsius, dado que a la salida de la bomba la corriente alcanza 35 grados Celsius. O sea, entró la bomba a 15 grados Celsius y sale a 35. ¿Ya? Por el hecho de que yo comprima, finalmente hay una cantidad de energía ahí que se le está transfiriendo al CO2 que hace que aumente su temperatura. Pero todavía no ha alcanzado la temperatura de extracción, por lo tanto yo voy a calentar. Entonces, ajustarse a la temperatura de extracción, yo lo subrayo y hay un intercambio de calor ahí. Independientemente de que no vamos a estudiar nada que tenga que ver con energía, sabemos que hay una caja ahí que dice intercambiador de calor, un calentamiento. Después, el CO2 en condiciones supercríticas fluye a través del extractor, ahí tenemos el extractor, el equipo, solubilizando y extrayendo el aceite de las semillas, saliendo del extractor con una composición tanto. Entonces nos entregan un valor de composición.
Luego, esta corriente se expande usando una válvula de contrapresión. Entonces, voy a colocar todo esto. Hay una válvula especial que se llama contrapresión que permite que todo el proceso se lleve a cabo a una presión constante, pero una vez pasando esa válvula, disminuye la presión. Por eso se expande. Expandir significa que baja la presión. En este caso, para disminuir la presión de la corriente hasta aproximadamente 60 bar. Entonces, no hay mayor detalle de cuál es la presión de trabajo, pero aquí arriba dije que puede ser entre 30 y 50 megapascal, pero, o 300 y 500 bar. Bueno, aquí baja de 500 o 300 bar a 60 bar, más o menos. Para que el aceite precipite en un separador, ahí tenemos otro equipo. Hay un separador. Para evitar que el aceite precipite en las tuberías, la corriente se calienta en un descambiador de calor antes de ingresar al separador. O sea, entre esa válvula y el separador hay un intercambiador de calor. Se fijan que hay que estar atentos. Este es un ejercicio difícil, ya, a todo esto, para que ustedes se den cuenta de qué tan complicado puede ser el enunciado. Está bastante bien explicado, o sea, estas cosas lo he explicado un montón de veces y salen todos los pasos que necesitan. Pero no por ello no va a ser simple para ustedes, ya que se están enfrentando por primera vez a este proceso, no lo conocen previamente. Entonces, entre la válvula de expansión y el separador, necesariamente hay que colocar un intercambiador de calor porque hay que ajustar la temperatura. Después, una vez separado el aceite del CO2, este último, o sea, el CO2, sale el separador como gas para ser condensado. Condensación, ahí hay otro proceso. Y así volver a almacenarse en el estanque de trabajo. Fíjense, volvimos al estanque de trabajo y ahí se cierra el ciclo. ¿De acuerdo? Las pérdidas de CO2 se producen al abrir el separador para recuperar el aceite, o sea, cada vez que yo abro el separador hay un poco de CO2 que se puede perder, y cuando se abre los extractores al final de la extracción, termina la extracción, por eso es un proceso batch o por lotes. Terminó la extracción, tengo que abrir el extractor, sacar todo el material que ya no tiene aceite, o eventualmente no tiene nada de aceite, y hay un poquito de CO2 que quedó ahí, también lo pierdo. Por lo tanto, una corriente de reposición, y esa corriente tiene que estar reflejada en el proceso, de CO2 se agrega el proceso justo a la salida del estanque de trabajo. ¿Ya? Entonces, haga un diagrama del bloque del ciclo solvente identificando las corrientes, las composiciones y el estado de cada corriente. Considere que las corrientes con presiones mayores a tanto están en estado supercrítico. ¿Ya? Si ustedes quieren hacer la tabla y colocar el estado, si ustedes identifican cualquier cosa que esté sobre 7,3 megapascales o 73 bar, que es lo mismo, todo lo que está en estado supercrítico. Lo que está por debajo, en la mezcla con la temperatura, vamos a ver si es gas o si es líquido, una cosa por el estilo. Pero no me interesa mucho que la parte físico-química, me interesa que ustedes identifiquen los equipos y los puedan unir. Este tanque de trabajo yo lo voy a poner en rojito acá. Eso. Entonces yo le hice ciertos subrayados. Entonces les voy a dar en su cabeza, o si alguien está intentando hacerlo en un lápiz papel, que intente verlo, conceptualizarlo, a ver si se le ocurrió hacerlo y cómo hacerlo. Yo les voy a presentar en una presentación que tengo de antes, les voy a mostrar cómo se vería ese proceso en un diagrama de bloques. Es un diagrama de bloque un poquito más elaborado, claramente, pero para que ustedes vean de qué se trata. Ya, esto se ve muy bonito. Entonces, déjenme mostrarles cómo quedaría ese diagrama. Y se los voy a pegar en la clase, por eso les digo que los voy a actualizar la clase que tienen ustedes. Esta es una presentación que yo hago. Hoy día tengo una presentación también. Aquí está. Se lo voy a simplificar. Pero aquí tienen esto. Fíjense. Aquí en celeste es el estanque de trabajo que está con el CO2. ¿De acuerdo? Ese estanque de trabajo, yo agrego al CO2 o saco CO2 con la bomba, bombeo, pero antes de la bomba necesito intercambiar calor.
otro bloque. Aquí falta una línea, se lo voy a agregar, de reposición de CO2. Eso es lo que decía, cuando yo pierdo CO2 en el proceso, tengo que reponer lo que viene de afuera. Tengo una bomba, tengo otro donde yo ajusto la temperatura. Aquí, en este caso, por las condiciones que estaba este ejemplo, hay que enfriar en vez de calentar, pero se lo voy a adaptar. Entonces, de nuevo, almacenamiento, intercambio de calor, o sea, donde yo voy a ajustar la temperatura del CO2, una bomba, bombear, ajusto temperatura, pasa por un extractor, aquí hay dos, pero funciona uno o el otro, el uno o el otro. Entonces pasa por un extractor, después aquí hay una válvula especial de contrapresión, hay un intercambiador de calor que ajusta la temperatura antes de un separador, acá se recupera el aceite y el CO2 que está a gas se condensa, otra cajita, y vuelve al estanque. Y ese proceso se hace de dos, porque como es batch, fíjense, esto es como si fueran semillas que ya están sin aceite y estas son semillas frescas. Entonces, cuando termino de extraer en este extractor para que el proceso tenga un producto relativamente en forma continua, yo los conecto con distintas válvulas, por eso hay una válvula aquí que se abren y se cierran, que me permiten de que termine este extractor y empieza automáticamente el otro. Entonces, mientras se está procesando un estanque, el otro le saco las semillas, pongo semillas nuevas y queda listo esperando a entrar al ciclo. Entonces, si ustedes siguen acá, hay unas líneas celestes, está pasando por el estanque más agotado, pero en algún momento se cierra esta válvula y se pasa al estanque que tiene las semillas frescas. Y este queda cerrado. ¿Ya? Así se hace el proceso, es muy bonito. El estudio de esto es un poquito complejo, ya, está un poquito alejado de lo que ustedes pueden hacer ahora, en este momento, pero cuando plantean balances, este proceso se simula como modelo matemático. El modelo matemático aparecen ecuaciones diferenciales parciales. Los que han hecho Mate 3, creo que ahí los pasan a las ecuaciones diferenciales parciales. Y la solución necesitan un software para poder encontrar las soluciones de forma mucho más fácil. Eso es. Ese es el diagrama de bloques, se lo voy a agregar. Y ese es el ejemplo que le tenía hoy día. Vimos dos ejemplos bien interesantes. Entonces ahora me voy a pasar al Kahoot, pero no sin antes preguntarles si tienen alguna duda. Profe, me quedó una duda a mí de la clase pasada con respecto a la recirculación. ¿Sí? Me acuerdo que se dijo que por cada flecha es un flujo. Entonces, para el caso particular de la recirculación y de la derivación se hacen como 3 flechas. Es decir, yo simplemente podría hacer una línea y agregarle solamente una flechita, o lo tengo que hacer como sale en las PPT. A ver si déjame entender. ¿Te refieres a dónde se origina la recirculación o dónde llega la recirculación? Como que el caminito que toma, cada vez que la flecha dobla, ¿Sí? se hace una flecha. Entonces, mi pregunta es si yo puedo hacer solamente dibujarlo una vez la flecha nomás al final del proceso. Ah, sí, sí puedes, sí puedes. Sí, no es estrictamente necesario que tú hagas una flecha que llegue. La flecha más bien indica el sentido en el cual va el flujo. ¿Ya? Ahora, físicamente es mucho más complejo porque ¿qué es lo que haces tú? Tienes una tubería que tienes que unirla con una T, se le llama un fitting, donde entra una tubería, hace fitting y ese fitting sale hacia los dos lados y son otras tuberías las que se conectan, etcétera. Así es que más bien indica el sentido. Y si tú no colocas las flechas de la primera parte donde sale la circulación, pero sí las flechas de la purga, por ejemplo, y lo que se circula el proceso, y ahí colocas las flechas, no hay mayor problema con eso. No es que esté bien o mal, sino que por clarificación, una vez se agrega, se va por sobreespecifica estas cosas para que quede bien claro que, fíjate, la recirculación va en ese sentido y se generan estos otros dos flujos. Así que si tú solamente colocas la flecha al final, no hay ningún problema. Se entiende que viene de ese lugar.
Pero de nuevo, por clarificación, a veces uno exagera y coloca otra flechita para que, de todas maneras, esté clarísimo, clarísimo cuál es el sentido de ese flujo. ¿Ya? Ah, ya, profe. Y mi otra duda es que nosotros tenemos que diferenciar lo que es como la línea principal del proceso con respecto a las otras cosas que yo voy agregando. Por ejemplo, cuando hicimos el ejemplo de la digestión, la saliva, los jugos gástricos, Sí. esos son parte como de la línea principal. ¿Tengo que diferenciarlo? Es que más que línea principal, ya entiendo, la línea principal se refiere a lo que se produce en cada uno de los pasos, en cada uno de los equipos, Ujú. ah, y los otros son corrientes que van a entrar que te van a ayudar. O sea, tú puedes, déjame, específicamente en lo que tú nombraste, el ejemplo. Lo voy a compartir. Porque es buena pregunta eso. Sin hacer presentación, fíjate. ah, Siempre la primera convención, la primera corriente que es tu materia prima, en este caso sería el alimento, en este ejemplo de la digestión. Entonces, si tú quisieras colocar saliva, por ejemplo, una línea al lado de alimento, no estaría mal, pero pierde un poquito la claridad de que estás agregando saliva al proceso y no es que venga con el alimento, ¿se entiende? Usé otra color de letra para destacarlo, nomás que son cosas necesarias que para el proceso. Pero si te fijas, de la boca va a salir un producto, un subproducto, un producto intermedio, y va a entrar al estómago. Pero en ese equipo necesitamos agregarle otra cosa para que en este equipo, que sería el estómago, vuelva a aprovecharse los nutrientes de este alimento que ya está preprocesado. Entonces, el siguiente proceso en el estómago necesita jugo gástrico que no están precisamente en el estómago, se producen y entran en el estómago. Por eso se ve al lado, que son cosas necesarias para que se lleve a cabo el proceso principal. Por eso la convención es que la línea principal es donde va tu materia prima, que se va procesando hasta obtener el producto final, y se le van agregando corrientes laterales que ayudan a que ese proceso se lleve a cabo. Porque si tú no colocas la saliva y está la pura boca, posiblemente el bolo alimenticio que pasa hacia el estómago, y si hay jugo gástrico le va a costar más. Recuerda que aquí la idea es, el proceso es súper complejo, pero la idea es que la boca ya se empieza a digerir, ya eh, simplificar las moléculas que llegan al estómago. Recuerda que tú tienes una proteína y la saliva te ayuda a la proteína a empezar a dividirla por ejemplo, ¿cómo se llaman? Los péptidos, ¿ya? Y los péptidos en el estómago o el intestino terminan siendo aminoácidos. Se va achicando la molécula de tal manera que finalmente el compuesto más pequeño llega hasta las células y lo que sí necesitan. Entonces, la saliva no está en la línea principal porque te ayuda, pero la línea principal es el alimento siempre. Entonces pasa lo mismo en cualquier proceso. Tú podrías colocar la línea de la saliva justo al lado del alimento, pero no queda claro si el alimento venía con la salida de afuera o es una corriente que tú tienes que agregar para que ayude. Entonces queda mucho más claro que tú estas flechas las colocas lateralmente y también más fácil después cuando tú quieres hacer anotaciones sobre tu diagrama de flujo. Porque si tú dejas todo junto, después ¿dónde colocas las composiciones? Si tú quieres colocarlas directamente en tu diagrama. ¿Dónde pones más observaciones? Entonces, también la distribución mucho mejor si uno la pone de esa manera. Y la convención, bueno, que la línea principal siempre es donde es tu producto que se está transformando. ¿De acuerdo? Sí, prefieres eso. Ya. Entonces ahora vamos al Kahoot para terminar hoy. No son tantas preguntas, pero sí para reforzar conceptos. Ahí está el código, el pin de hoy. Se lo estoy anotando en el chat.
Entonces, en 2 minutos más vamos a partir. Yo creo que van a alcanzar a sumarse todas las personas que están en clase. La última vez que hicimos un Kahoot no alcancé a mostrar el podio, lo tengo, si alguien quisiera saber ese podio, un asunto solamente simbólico, lo tengo, le saqué un pantallazo. Entonces, 1 minuto más para que se conecten y empezamos. Profe, Dígame. en el certamen va a entrar esto de linealizar. Sí, ¿Dónde se pueden encontrar ejemplos como específicos para el curso y no tan variadas como lo que es en Internet? en el libro Felder, que está en la bibliografía del curso, hay un montón de ejercicios propuestos y hechos para esa situación en particular. Y, y en realidad la linealización de una función tiene que ver con que la función matemática tenga un exponente. Cada vez que tiene un exponente tú puedes aplicar logaritmo. Y la propiedad del logaritmo te hace que los exponentes pasen a ser el factor. Y así es que no hay como una regla general de tipo de funciones, pero el procedimiento más bien es que tú sepas hacer un reemplazo. Pero el Felder es el que tiene más ejercicio, tiene una unidad completa de eso. Gracias. Ya. Entonces, comencemos. Bypass, bypass. Es para incorporarla más adelante en el proceso. Se separa antes de entrar a un equipo y se pasa después de ese equipo. Incluso se puede pasar a un equipo mucho más adelante en la línea de proceso. Pero esa es la definición de bypass, para que les vayamos repasando algunos conceptos. Sigamos. Ok, ahora sí, una mayor cantidad de gente respondió bien. Vamos, siguiente. Recirculación, recuerden, vamos a separar una fracción de una corriente y la vamos a devolver a una parte anterior en el proceso. Ah, súper bien. Ya, la purga generalmente es un desecho del proceso. Pero recuerden que a esta altura de la legislación y de todo lo que tenemos conciencia de cómo hay que tratar estas purgas, generalmente estos desechos se vuelven a reutilizar en otro proceso, ¿ya? Todo lo que es residuos, cosas por el estilo. Y también hay legislación, pues uno no puede verter cualquier cosa al ambiente, o sea, ya sea como líquido o como gas. Claro, pero se refería a la purga. Ahí tu tongo va ganando.
Bien, la mayoría que haya respondido, claro, es nuestra materia prima, para que se lleve a cabo el proceso y transforme esta materia prima, recuerden. Proceso, transformación o cambio. ¿Cómo se llama el vocalista de Radiohead? Tom York, muy bien, bien. Buena banda. No soy especialmente fan, pero es una buena banda. Vamos al siguiente. Mira, voy ganando. Sigamos. Muy bien, muy bien. Se acordaron bien. La flotación, recuerden que yo hice una pequeña edición en la clase en la cual, claro, es físico, pero también tiene que haber una interacción química. Entonces, no es 100% físico. ¿Ya? Cristalización y reacción química son mucho más complejos que un proceso químico. La decantación tiene que ver solamente con que algo se va al fondo de un recipiente por acción de la gravedad. Muy bien. Cuando yo estoy evaporando quiero eliminar agua de una corriente o de algún... o, o extraer agua. Lo que voy a hacer con eso no viene al caso, solamente que el evaporador realmente yo creo que el agua, y una de las formas más fáciles de eliminar agua de algo es evaporarla, ¿de acuerdo? En, el, en la imagen que aparecía aquí, no está con tan buena resolución, pero es una planta de 3 efectos o 3 etapas de evaporación, multi-efecto. 3 etapas, donde yo estoy evaporando. Y de la primera etapa, si vemos el que está más lejano, si fuera la primera etapa esa, por arriba está saliendo vapor de agua y ese lo estamos usando, el vapor del agua del líquido que queremos evaporar. Y ese lo usamos para calentar el siguiente efecto y el vapor que sale del segundo efecto lo usamos para calentar el tercero. Y solamente el primero lo usamos con vapor de agua fabricado o producido en una caldera por fuera. ¿Ya? Es un proceso súper interesante de estudiar y generalmente este proceso de varias etapas de evaporación se usa para concentrar jugos. ¿Ya? Oh, dejé de compartir, disculpen. Ahí sí. Vamos a la última pregunta. Ahí está el ranking. Ya, esta pregunta era bien tricky, digamos, capciosa, porque para balance de materia, cuando hay un equipo de intercambio de calor, lo único que hace es que las corrientes permanecen constantes y solamente cambia la temperatura. Y a veces va a haber un solo intercambio de calor muy simple, que si yo considero que no dibujo ese de bloque, no va a hacer ninguna diferencia en mis balances de materia. ¿De acuerdo? Pero es recomendable que ustedes siempre incluyan todos los equipos o unidades que hay en un diagrama de bloque. No siempre hay que considerarlo, claro, pero ante la duda mejor ponemos la cajita, usamos el bloque.
Así que la pregunta era un poquito intrincada, como les decía, pero claro, si ustedes obvian eso, desde el punto de vista de balance de materia solamente, no les va a afectar. Pero cuando ustedes ya aprendan a hacer balance de energía también, siempre tienen que estar todos, porque el balance de energía es tan importante como el de materia en esos casos, cuando, sobre todo si hay cambio de temperatura. ¿Ya? Listo. Vamos a ver el ranking antes de que desconectemos de la clase, que la última vez no se lo mostré. Ay, ¿quién? Ok. Hoy día gané. Claro, gané yo. Entonces, para su diagrama de mañana, es un diagrama bien convencional y se parece mucho a... Tiene un poco más de caja, pero el ejemplo que vimos, el primero de todos, que vimos de las sales. El mismo de las sales, del nitrato de potasio y cloruro de sodio, es de ese estilo. Como le digo, son 6 cajas, pero creo, sí. Pero es bastante intuitivo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que fijarse ustedes cuando discutan y lean el enunciado? Subrayen, destaquen aquello que indica una acción de cambio o de transformación, o que esté indicando una operación unitaria, o que esté indicando un equipo. Entonces, de tal manera que ustedes, lo primero que van a saber es el número de cajas que yo tengo que incluir en mi diagrama de bloques. ¿Ya? Y después lo van juntando. Ese es todo, eso es todo lo que tengo. Como siempre está disponible, va a estar disponible a las 9 el enunciado, de tal manera que los que tengan la posibilidad de verlo antes, muy bien. Recuerden que el ejercicio igual está hecho para que ustedes lo vean por primera vez cuando recién entran a su taller y lo puedan resolver. No debería haber problemas para que a dedicarles solamente esa hora y media lo puedan hacer. Entonces, vamos a ver un poquito piano a piano ahora en adelante con los talleres, de tal manera de que ustedes vayan asimilando cosas nuevas. Todo lo que vimos antes son herramientas que nos van a ayudar a tener o generar mejor balance de materia y resolverlo adecuadamente. Pero sí tenemos que ir un poquito más pausado en esta parte, si bien es cierto en este semestre el tiempo que tenemos para esa pausa no es tan grande, por lo tanto me refiero pausado a que quiero que vayan asimilando muy bien todo esto. Entonces el ejercicio de mañana es bastante directo, eh, se van a dar cuenta ahí del enunciado y de cómo se desarrolla, y lo mismo va a suceder de aquí cuando empezamos a aprender balance de materia. La próxima semana ya empezamos a ver balance de materia propiamente tal. Lo vamos a ver bastante simple, pero sí lo vamos a evaluar el primer certamen. Recuerden, quedan 2 semanas para el primer certamen, y el primer certamen lo más probable es que sean 3 preguntas, una que tenga que ver con ajuste de datos, una función simple, pero que ustedes sepan aplicarlo, una de diagrama de bloques, un enunciado y ustedes hacen su propio diagrama de bloques, y una con balance de materia, la primera parte simple, ¿ya? Así es que atentos para mañana, a las 9 va a estar el enunciado, no trabajen ahí, y la próxima semana seguimos practicando siempre el diagrama de bloques, porque recuerden que para hacer un balance de materia necesitamos sí siempre generar un diagrama de bloques, sí o sí, ¿ya? Que tengan un buen día, un buen fin de semana, y nos vemos el próximo martes. Chao.